Muy buenos días, estimados maestrantes. Siendo ya las 9:01, vamos a comenzar esta tutoría del día de hoy, siendo la penúltima ya para concluir la unidad 2, de acuerdo a la asignatura de legislación educativa. Em, bueno, en este caso me gustaría realizar algunos cuestionamientos en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad 2, específicamente con las normativas que estábamos revisando y las cuales ustedes hicieron ya sus trabajos, tanto el trabajo experimental como el trabajo autónomo, y asimismo comentaron dentro del foro. Em, Me gustaría que tengan a mano o abierto en su computador, en su dispositivo, estos tres documentos y a ver si realizamos unas pequeñas preguntas, preguntas que podrían estar también en la evaluación final, para ver si revisamos cómo estamos con el tema de estos documentos, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir. eh, si tienen algún cuestionamiento acerca del trabajo sí, que están realizando. Creo que algunos ya lo han realizado, ya están en la plataforma. Aclararles el tema del organigrama, pues es un organigrama, no es un organizador gráfico. Por ahí estaba revisando, vi que alguien que había subido algo parecido a un organizador gráfico, que no es lo mismo que un flujograma, ¿sí? Y también mencionarles que la plataforma, como ustedes ya conocen, en la actualidad la inteligencia artificial está siendo utilizada en muchos medios y claro, no está exenta la universidad en ese tema. Entonces, por ejemplo, si la tarea dice flujograma y al momento de la plataforma realiza un filtro, digamos así, el primer filtro, y ve que no se trata de un flujograma, se inactiva la casilla en la cual se tiene que colocar los diferentes parámetros de evaluación de su tarea. Entonces, no puedo ya mover eso porque usted ha incumplido con lo que se le está solicitando. Entonces, si ya usted no sube un flujograma, sube un mapa conceptual, un cuadro comparativo, etcétera, un organizador gráfico que no sea un flujograma, entonces ya no hay cómo cambiar esa nota. Es decir, ya se perdería un porcentaje de la nota total, ¿no? Algo parecido ocurrió con el último trabajo de la unidad 1. Entonces yo ya no podía. Sin embargo, se trató de colocar todos los checks posibles de la tarea cumplidos para que no vaya una nota muy, muy baja, ¿no? Asimismo, pues he sido muy flexible con ustedes, les he podido reactivar a algunos maestrantes que no han podido la primera vez dar la evaluación, que no han podido subir una tarea, etcétera, ¿no? Entonces, somos flexibles ante eso y eso es bueno porque en el tema de educación siempre hay que ser flexibles. Em, Asimismo, pues para este foro de la unidad 2 existen algunos maestrantes que no han podido realizarlo por temas de índole personal, pienso también, y situaciones que se nos salen a veces de las manos, ¿no? Entonces, para ser justos con todos, terminada la clase, voy a solicitar que habiliten el foro todo este día. Entonces, si quieren, y por tal motivo no he calificado. Entonces, si desean mejorarlo, si desean volver a interactuar, es decir, no tuvieron el tiempo, cualquier situación, hoy les activo después de clase, pueden hacerlo nuevamente, ¿sí? Para que puedan obtener una nota significativa. Esto con el fin de ser justo con todos.
Y aparte también, pues que no hay como activarle solo a una persona el foro, se activa para todos. Entonces, terminando la clase, les estaré activando lo que es el foro, con fecha de máxima hasta todo el día de hoy, para yo poder revisar el día de mañana. También solicitarles de la manera más comedida que me ayuden con la evaluación, ¿sí? Como les había puesto ayer en el grupo, por orden de la dirección, entonces no se puede no se puede enviar notas. En este caso no podría todavía empezar a calificar y ustedes no han realizado la evaluación docente, ¿sí? Porque yo al momento que empiezo a calificar, enseguida les aparece en su plataforma su calificación. Y eso han pedido que no. Entonces, el momento que ustedes ya terminen de hacer la evaluación docente, en ese momento nos enviarán un mensaje y nos indicarán que ya podemos revisar las últimas actividades de la unidad 2 y, por supuesto, pues que se obtenga el medio final de toda la asignatura. Bueno, yo creo y pienso que en esta asignatura, en lo que va de toda la unidad 1 y lo que ya se termina en esta semana, la unidad 2, eh, han realizado la mayoría unos trabajos que están acorde a lo que se solicita, ¿no? Y siempre que ustedes realicen ese tipo de tareas, tienen que revisar lo que es, en este caso, la rúbrica, para cumplir con la rúbrica, tratando de obtener la mayor nota, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha hecho un buen trabajo por parte de ustedes y también pues felicitarles por eso. Bien, entonces, de acuerdo a los documentos estudiados, em, nosotros podríamos hacer algunas interrogantes de acuerdo al tema para poder realizar lo que es ya la evaluación final, ¿sí? Por ejemplo, en la conformación y participación de los consejos estudiantiles en las instituciones educativas, nosotros podríamos, por ejemplo, estaba por acá realizando algunas anotaciones sobre esto. Como ustedes conocen, la evaluación es estructurada, entonces es con de selección múltiple. Podríamos también agregar en verdadero y falso, que sería lo más conveniente para nosotros. Entonces, por ejemplo, estaban Ah, ya. planteando algunas cuestiones sobre el tema, podría consultar. A ver, si ustedes tienen ahí los documentos, por favor, y alguien puede responder, La feria, ¿no? Solo aquí. yo podría decir cuál es el objetivo principal de la normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles. ¿Cuál es el objetivo principal? Quizás no se encuentra escrito en el documento, pero razonando nosotros podríamos contestar la pregunta, ¿cuál sería el objetivo principal de esta normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles? ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo? Buenas, estimado docente. Buenos días. Sí, bueno, yo pienso que el objetivo de la pregunta que nos hace es incluir a la participación a toda la comunidad educativa para ayudar a la toma de decisiones. Correcto, mi estimado Sí, Marlon. Muy bien. ex- Pues el objetivo principal de la normativa es eso, promover la participación activa y democrática en este caso. Porque recuerden que a través de esta normativa se eligen los consejos estudiantiles. Entonces sería de la participación activa y democrática de los estudiantes en la vida escolar, ya que ellos están en la vida escolar netamente hablando, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Fortalecemos sus capacidades. ¿En dónde? En el liderazgo. Recuerden que vamos a elegir quienes están al frente de la institución a nivel escolar, ¿sí? Y además de eso, hacemos ciudadanos responsables. Recuerden que cuando se hace una elección del Consejo Estudiantil, todos los estudiantes tienen que sufragar, así tengan 4 añitos, en este caso, ¿sí? Entonces, eso sería.
por una parte. Muy bien, mi estimado Marlon. ¿Sí? Y además de eso, pues con esta normativa se busca asegurar que los estudiantes tengan un espacio para expresar sus opiniones. Ya esto es en tema de bachillerato, por ejemplo. ¿Sí? Y, como decía Marlon, a la toma de decisiones que afectan exclusivamente a la comunidad educativa. ¿Ya? Como ustedes pudieron haber leído, también existen las responsabilidades también acerca del Consejo Estudiantil, del gobierno escolar. Bien, muchas gracias, Marlon. Otra pregunta, por ejemplo. Facilísimo. ¿A qué niveles educativos se aplica esta normativa? A ver quién nos puede ayudar. A todos, estimado magistrado. Correcto. A todos, ¿no es cierto? Es para todos los niveles. Por eso decíamos que todos los estudiantes tienen que sufragar, así sea de, si la institución tiene inicial uno, pues el de inicial uno se le tendrá que hacer a sí mismo diferente. Recuerdo en la institución donde trabajábamos con estos estudiantes, se hacía un dibujito en la papeleta. Se decía, ¿cuál de los dos quieres elegir para que estén al frente de la institución? El niño pequeño. El niño pequeño, pues simplemente hacía una línea debajo de un dibujo de los dos. Y ya. Entonces, esa es la misma manera que se debe hacer, ¿no? Bien, ahora sí un poquito más dentro de la normativa. ¿Cómo se eligen los miembros del Consejo Estudiantil, por ejemplo? ¿Cómo se eligen los miembros del Consejo Estudiantil? Que es prácticamente lo que estábamos hablando recién mismo. ¿Cómo se los eligen? Muy buenos días, estimado magíster. Muy bien, Bueno, Luis. según la normativa nos habla que para poder elegir lo que es presidente, únicamente lo que es la dignidad de presidente tiene que ser tomado en cuenta de los 2 últimos años máximos que ofrezca la entidad educativa. Digamos, si es que es general básica, sería sexto o séptimo, y si es bachillerato, sería segundo y tercero. Y para las demás dignidades, pueden ser de cualquier otro curso. Mi estimado Jonathan, esa pregunta vendría a ser la respuesta, mejor dicho, esa respuesta vendría a ser la pregunta, disculpe, a los requisitos, ¿sí? Para que puedan ser candidatos en este caso, en este caso. ¿Y cuál era la pregunta? A lo mejor la entendí mal, entonces. ¿Cómo se eligen los miembros? ¿Cómo se eligen los miembros del Consejo Estudiantil? Los miembros. ¿Y cómo se los elige? Ya ve, nos confundimos por ahí. Los miembros del Bien. Consejo Estudiantil son elegidos mediante un proceso democrático dentro de la institución, es decir, a través de elecciones, a través de una votación. Esa sería la respuesta, ¿sí? Donde participan todos los estudiantes de la institución educativa, ¿ya? Entonces, para eso nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una elección donde se tiene que seguir el debido proceso. Ustedes ya tienen que haber leído la normativa, que tiene que elegir los diferentes, en este caso, los diferentes miembros del Consejo, perdón, del Tribunal Electoral, ¿sí? Con anticipación. Eh, bueno, pero eso ya serían otro tipo de pregunta. Pero más o menos así, vamos haciendo lo que es, permitiéndoles participar, que se organicen dos listas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿cómo se los elige? A través de un proceso democrático, en este caso dentro de la institución educativa con todos los estudiantes. Eso, estimado Jonathan. Entonces, ahora sí, ¿cuáles serían los requisitos para que un estudiante pueda ser candidato a un cargo en el consejo estudiantil? Les repito, ¿cuáles serían los requisitos para que un estudiante pueda ser candidato a un cargo en el consejo estudiantil? Si revisamos la normativa, ahí tenemos ya los requisitos. A ver, anímense. Ya sé, vamos a ponerles o vamos a tomarles en cuenta quienes participan para que cualquiera de los
ah, en este caso tareas o examen también, ¿no? Y le vamos a ayudar ahí. Bueno, en la evaluación final ya es la nota, esa es la que sale ya. Esa no hay cómo toparla. Pero en lo que es foro y el trabajo experimental y autónomo, ese sí podemos. Les repito la pregunta. A ver, ¿cuáles son los requisitos para que un estudiante pueda ser candidato a un cargo en el consejo estudiantil? Ahí no serían los que yo dije, disculpe, y obviamente otro requisito, estar legalmente matriculados. Exactamente. Estar legalmente matriculados, ¿no es cierto? Dentro del documento, ¿sí? Aquí vamos a ver, aquí están las elecciones directivas, responsabilidades, consejo estudiantil. Entonces, conformación, sí, para la conformación del consejo estudiantil se consideran las siguientes dignidades conforme al número de estudiantes de las instituciones educativas. Recuerden que hay dos, ¿sí? Más de 120 y menos de 120. ¿Sí? Ahora sí, deberes, candidatura. Los requisitos también parecía que eran tener una, no sé si me equivoco, no sé, era tener una calificación mayor sobre 8. También ver Exactamente, su comportamiento, la disciplina del candidato. Parece que... correcto. Muy bien, mi estimado Marco. Magister, justo ahí yo tengo una inquietud. Dígame. Verá, estaba viendo la nueva reforma o actualización, no sé la palabra correcta, disculpe, Sí, pero con el nuevo acuerdo, ahí en una parte dice claramente que no se pedirá requisitos adicionales que limiten la participación de los estudiantes. Y en el marco legal habla lo que dijo el compañero, de que tienen que tener más de 8 puntos en lo que es sus calificaciones. Pero yo no sé, tal vez lo estoy interpretando mal. Con la nueva actualización me dio a entender a mí que ya no es como quien dice un requisito fundamental la calificación de 8, porque simplemente pide, como dice ahí, que estén legalmente matriculados en los 2 últimos años para presidentes y según para tesorero, vicepresidente, tienen que estar en cualquier nivel, según como yo lo entiendo. Entonces, esa también era una inquietud porque nosotros acá en el colegio estábamos analizando esa partecita con la nueva actualización y ahí no topa el tema de tener nota calificación o superior a 8. Solo dice tener la matrícula legal y si es para presidente, como le digo, los 2 últimos años del nivel máximo y también según la cantidad de alumnos. En el caso de nosotros, como es de menos de 120, solo estamos eligiendo presidente, vicepresidente y tesorero, sin vocales, porque eso es lo que dice según la nueva normativa. No ya. sé si me puede ayudar también con esa inquietud de lo de la nota mayor a 8 si sigue vigente o ya no. Claro, la nueva normativa, ¿se refiere usted a algún documento o el que estamos analizando? Déjeme verle porque estoy con el teléfono. El que dice el documento que habla de más de 120 alumnos y menos de 120 porque en el marco legal, en la antigua, por así decirlo, no habla de eso de más de 120 o menos de 120. Allá. No, El 23. como les indicaba la vez Ese pasada, es el que está, en ese exactamente el que está mostrando ese. ya, como les indicaba la anterior vez, o sea, los documentos que constan en la página del ministerio, a pesar de que el que vamos a revisar luego, hay un memorándum de mayo que me parece que lo expuso la vez pasada un maestrante. Únicamente ese documento está, por decirlo así, utilizado de manera que el documento llega a la institución o es enviado por el distrito educativo y lo podemos utilizar porque tiene una base legal, pero si no se encuentra dentro de la página del ministerio o no es un documento enviado por una de estas entidades, ya sea el distrito educativo o coordinación zonal, no tendría ninguna validez, ¿sí? Entonces, dentro de este documento en el cual se está manifestando, aquí nosotros tenemos que
valernos de este mismo documento. Y recuerden que la parte legal se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Aquí en la parte superior están todos los artículos que están siendo llamados para poder realizar o establecer, en este caso, este decreto, ¿sí? Que eso es un decreto, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que revisar toda la parte pertinente legal, ¿sí? Incluso aquí están citados algunos artículos de la ley, de la Constitución, etcétera, ¿sí? Acuerdos ministeriales, todos estos terminan acordando, entonces es un acuerdo, ¿ya? En cuanto a lo que estábamos consultando, todavía se mantiene lo que nos decía el otro, el compañero Homero, me parece que fue, que donde se tiene que revisar en este caso al estudiante o un buen comportamiento, el rendimiento académico, ¿sí? Y cumplir con los requisitos o criterios específicos establecidos por la normativa. La normativa, como ustedes conocen, es la ley, ¿sí? En este caso, también la persona que va a ser candidato, incluso dice en un artículo que debería ser de una cierta edad, ¿sí? O de un grado determinado. No puede ser, digamos, en una institución educativa que oferta educación general básica, un estudiante, los que pueden participar son desde cuarto grado, desde cuarto año de educación general básica. ¿Sí? Los hasta terceros no, porque son muy pequeños, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que basarnos para poder entender en este caso la normativa. Eso, mi estimado Jonathan. Ya, miren, hasta ahí vamos cuatro preguntas. Listo, muchas gracias. Otra más que se me ocurre podría ser, ¿cuáles son los roles o los cargos que existen dentro de un consejo estudiantil? Ya lo había dicho hace un poco Jonathan. De acuerdo al número de estudiantes, ¿no? Hay dos criterios, menos de 120 y más de 120. Entonces, esa respuesta tendría doble entrada, ¿no es cierto? Si es de menos de 120, ya lo manifestaba Jonathan, presidente, vicepresidente y secretario. Y más de 120 se incluye ya un tesorero, ¿no es cierto? Serían los roles o cargos existentes dentro de un consejo estudiantil de acuerdo al número de estudiantes. Ahora sí, otra pregunta, a ver. ¿Cuáles son cuáles son las principales funciones del consejo estudiantil? No se encuentra en la norma, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones del consejo estudiantil? A ver si nos colaboran. A ver, mi estimado Henry, Magíster, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿cuáles son las principales funciones del consejo estudiantil? Perdón, las funciones del Consejo Estudiantil, me dijo. Sí. No tengo ¿Cuáles bueno son, internet. ¿cuáles son las principales funciones del consejo estudiantil? Ya, bueno, a ver, el Consejo Estudiantil sería participar en el, bueno, en la toma de decisiones del gobierno escolar. ¿Ya? Em, a ver, también, bueno, al momento de conformar el Consejo Estudiantil también se organiza un cronograma de actividades que deben cumplir de acuerdo a lo que disponga también la institución educativa. Exacto. Actividades deportivas, bueno, actividades que realizan los estudiantes. Exacto. Ujú, muy bien. Ujú. Correcto. Entonces, en realidad, estimado Henry, las principales funciones del Consejo Estudiantil incluyen el representar, primero que nada, a los estudiantes ante las autoridades escolares. Como usted lo manifestaba, organizar actividades pueden ser culturales, deportivas, académicas, ¿sí? Asimismo, podría ser, o mejor dicho, podríamos nosotros interpretarlo de tal manera que veríamos que ellos pueden promover
el cumplimiento de los derechos y deberes estudiantiles. Y asimismo, colaborar en la resolución de problemas que afecten directamente a la comunidad estudiantil, o en este caso también a la comunidad educativa, ¿sí? Eso también podría ser. Em, Como ustedes saben, las preguntas son de selección. Voy a ver si incluyo verdadero o falso. Entonces hay que razonarle un poquito. Claro que igual van a tener dos oportunidades y pues van a tener el tiempo necesario para poderla desarrollar. Bueno, una pregunta más a ver cerca de este documento, de la normativa. Am, ya. ¿Qué mecanismos existen para asegurar la transparencia en el proceso electoral de los consejos estudiantiles? ¿Qué mecanismos existen para asegurar la transparencia en el proceso electoral de los consejos estudiantiles? ¿Qué nos dice la normativa acerca de eso? Primerito, ya decían antes, hay que conformar el comité electoral. ¿Qué resulta de eso? A ver, mi estimado, o una maestrante, a ver, ¿qué nos podría manifestar Tylee? Conformar las juntas receptoras del voto para garantizar la transparencia. Conformar las juntas receptoras. Antes de eso sería el tribunal electoral. ¿Quién conforma el tribunal electoral? Ahí mismo en la normativa nos indicaba quiénes conforman. Principalmente como El presidente va el rector. rector, Exacto, como presidente, o la máxima autoridad puede ser líder educativo, ex- director. correcto, Y tres vocales, se puede incluir también al inspector general, y un representante estudiantil. correcto. Y un delegado de los docentes que será el secretario o secretaria. Facilito. Eso, el secretario. Gracias. Esto es importante porque si nosotros llegamos a ser líderes o rectores de una institución educativa, gracias a la maestría que están siguiendo, que es gestión educativa, esto por lo regular no cambia, esto ya viene desde hace mucho tiempo, o sea, esto no cambia, esto si lo que hacen es actualizarlo, quizás eh, interpretar de otra manera, etcétera, pero esto va a continuar, entonces esto nosotros debemos conocerlo, eh, su forma, ¿no? En forma. No estamos preguntando en el artículo tal que nos dicen, no. O sea, tenemos que conocer la forma, cómo tenemos que llevar, qué se debe hacer, cómo se debe resolver, cómo debemos organizarnos, cómo debemos hacer esto. ¿Sí? Eso más es por el tema de las Magister, preguntas. Dígame, estimado Mer. sí, yo tengo más bien ahí una inquietud, no sé si me la puede resolver. En el Ya, caso, lo que usted explica muy claro en el tema de la normativa, y yo creo que los integrantes de lo expresa que son cinco, ¿no? Que es el rector, un docente, dos del consejo del gobierno escolar o el organismo que haga las veces, y el secretario docente. Ya, hasta ahí bien. En el caso de dice inspector general. Normalmente ahorita ya no existe el inspector general, al menos en algunos establecimientos. Sin embargo, nos dice, de no haber eso, es el docente con mayor antigüedad. Y aquí está a veces ¿cómo le llamo? El caso, ¿no? De ujú. que no quieren asumir esa responsabilidad. Hay docentes que lo tienen el requisito, pero no lo quieren asumir. ¿Qué se puede hacer ahí? Claro, en ese caso, nosotros como funcionarios públicos, recuerden que nosotros también en este caso sería, pues, nos interviene la LOCEP, ¿sí? Y bueno, ese ya es otro tema muy extenso también, aparte de eso, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si el docente, en este caso, como usted manifiesta, se está resistiendo a formar parte de esto, simplemente como autoridades
debemos solicitarle por escrito. Muy bien, compañero, compañera. No quiere participar, no hay ningún problema, pero póngamelo por escrito, por favor. ¿Cuál es el medio que utiliza el Ministerio de Educación, que es el formal? No es un WhatsApp, por ejemplo, sino es el correo institucional. A través de un correo institucional. O si no lo quiere hacer por el correo, porque también existen demasiadas personas que dicen, no, si yo ni siquiera se me abre, no sé la clave, me pasan borrando, dice, ¿no? Esos del distrito me la borran, así saben decir unos compañeros. Entonces póngalo por escrito, a través de un documento. No voy a participar por tal razón. Listo, ahí está el documento, no va a participar. No hay ningún problema y se resuelve con el resto, ¿no? En este caso, que vienen a ser los integrantes que sí están ahí. Como bien lo manifiesta usted, dos estudiantes, en el caso si fuera una institución de colegio de bachillerato, el representante de Educación General Básica y el representante de bachillerato, el rector, el docente, si hay inspector, bien, si no hay inspector, un docente delegado de todos los docentes, y se procede a realizar en este caso el consejo electoral. Eso sería todo. O sea, hay que ser, hay que solucionar, siempre así, y todo por escrito. Así usted, porque hay situaciones también en las que no nos tenemos o no nos debemos nosotros. Sin embargo, la autoridad dice, no, venga, ya listo, póngame por escrito. Yo voy, póngame por escrito, no hay ningún problema. Entonces, si llega una auditoría, ¿qué va a decir usted? A mí me llamó la autoridad y aquí está el documento, este es mi respaldo. No, pero usted no tenía que estar en eso. Aquí está el documento. Arréglense con el señor director o el líder. Eso, todo por escrito. Una recomendación que les hago. Gracias, magistro. Ahora, para concluir este tema, claro que podemos hacer muchas preguntas, pero tenemos tres documentos más. Entonces, ¿qué sanciones se contemplan en caso de incumplimiento de la normativa por parte del consejo o de los miembros del consejo estudiantil? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué sanciones se contemplan en caso de incumplimiento de la normativa por parte de los miembros del consejo estudiantil? A ver, ¿qué nos dice Estefanía, por ejemplo? ¿Nos puede colaborar con un criterio acerca de esto? Bueno, aunque eso se encuentra dentro de la normativa. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de incumplimiento de esta normativa por parte de los consejos del consejo estudiantil o miembros del consejo estudiantil? Creo que está la compañera. Tal vez nos puede ayudar Michelle. Muy buenos días, magister. Disculpe, ¿me podría preguntar, hacer de nuevo la pregunta, por favor? Claro. Claro. Estábamos comentando, decíamos, cuáles serían o qué sanciones se contemplan en caso de incumplimiento de la normativa por parte de los miembros del consejo estudiantil. Eso es importante porque a veces nosotros como autoridades o como ente, en este caso en la parte administrativa, siempre tenemos que saber cómo realizar cualquier tipo de amonestación. Sanciones al Consejo Estudiantil. Sí, por incumplimiento de la normativa. Recuerden que hay unas obligaciones y deberes que deben cumplir ellos al momento de ser electos. Disculpe, magíster, no es, por ahí estaba leyendo, no me acuerdo muy bien. No es la remoción del cargo en caso de que incumplan con algo así, no recuerdo exactamente, pero sí hablaba de eso, de remoción del cargo. Destitución del cargo, correcto. Destitución del cargo, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros amonestar, ¿sí? Suspender actividades, porque puede ser que el consejo estudiantil
tenga su plan de trabajo y dice, bueno, estas actividades las voy a hacer, estas no, estas sí, estas no, y están incumpliendo. Entonces, recuerden que ellos tienen que entregarles a ustedes un plan de trabajo y un cronograma una vez que han sido electos. ¿Cómo van a desarrollar? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo las van a hacer? ¿Cómo las van a hacer? ¿Quiénes participan? Entonces, si no cumplen, una amonestación. La primera actividad incumplida, por ejemplo, qué sé yo, dijeron acá en Loja, eh, vamos a organizar la visita a Sagrada Imagen, porque también hay algunos que son muy católicos. Perdón, lo digo por mi institución. Entonces dicen, vamos a realizar una visita a la Sagrada Imagen, en la cual van a participar los estudiantes de toda la institución, etcétera. Solicitan el permiso, se los otorga con la aprobación de los padres de familia, etcétera, y lo hacen, ¿no? Pero resulta que solo hicieron esa actividad y tenían planificadas otras dentro del mismo mes. Entonces ahí ya viene la amonestación. Y si continúan en el mismo tema, suspensión de actividades. Ya saben que ustedes no mejor no hagan nada. Y por último, si existen casos graves, como por ejemplo no hacer nada, simplemente seguirse llamando consejo estudiantil, ahí ya viene la destitución, como les decía yo, ¿sí? Entonces, Ingeniero, disculpe, ¿en qué artículo, en qué artículo estaba que no le encuentro? las sanciones, Sanciones, ya. sí, sanciones, eso. Y como decía Jonathan, pues las sanciones deben ser aplicadas de manera justa y proporcional, ¿sí? Porque también recuerden que cuando se elige el consejo estudiantil, se va a colocar a un docente que será quien les va a ir ayudando y guiando, ¿sí? Entonces, de manera justa, si el docente no les ha colaborado, no les ha dicho nada, se ha hecho, como se dice, completamente de oídos sordos, no les ha ayudado para nada, entonces ahí también tendríamos que ver cómo aplicar la sanción a este docente también, ¿sí? Bien. Ahora, de acuerdo al otro documento, también podríamos realizar algunas preguntas, por ejemplo, en el que tiene que ver con la elección de abanderados, escoltas, sí, abanderados y escoltas, ¿no? Ese documento que no me acuerdo cuál fue el compañero que la vez pasada lo expuso, este documento es el que está vigente, ¿sí? Ya que recuerden en la ley, en la LOI, decía que se deben elegir, revisar sus calificaciones de segundo a segundo, de segundo a EGB a segundo de bachillerato. Pero en este documento, en cambio, nos indican que se debe revisar las calificaciones desde el quinto año de educación general básica. ¿Sí? Ya, por aquí estaba. Ya me pasé. Como este es un acuerdo, ¿sí? A través de un acuerdo también, aquí está. Incluso está en negritos. ¿Sí? El cálculo del promedio simple se definirá. A ver, el cálculo del promedio simple que defina el orden de prelación para los reconocimientos de abanderado por transferencias cortas se realizará realizando la calificación final obtenida por el estudiante para la promoción desde quinto grado de educación general básica hasta segundo curso de bachillerato. ¿Ya? Entonces, este documento, al momento de tener este cambio y de ser en este caso, de fecha posterior a la anterior, entonces este es el que nos va a regular a nosotros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa normativa, una pregunta que yo podría realizar, bueno, en el contexto general, ¿qué es un abanderado? Por ejemplo, tenemos que saber qué es un abanderado. A ver, la compañera que me estaba escribiendo.
mensaje que vi por aquí. Estefanía, quizás no puede comunicarse, creo, por el micrófono. De acuerdo a todo este documento que está ahí, ¿qué es un abanderado? No sé si tal vez está también Mabel, Magíster, ¿nos puede ayudar? Diga, sí, puedo participar. Yo siga. creo que abanderado es el estudiante que se ha destacado por el periodo académico, en estos casos de los años que usted manifestaba, que de ahí sale de quinto a segundo de bachillerato. Correcto, estimado Mer. Un abanderado es un estudiante, primero que nada, seleccionado para llevar, en este caso, la bandera nacional. ¿Ya? ¿Y dónde el estudiante va a participar? En eventos escolares, ceremonias, etcétera, ¿no? Y esto es debido a un reconocimiento a su excelencia académica, primero que nada, a su conducta ejemplar y a sus valores cívicos también. ¿Por qué digo esto? Porque se ha dado el caso, por ejemplo, en mi institución, existían estudiantes que contaban con la calificación, ¿sí? Pero uno de otro variaba por centésimas o por décimas, ¿ya? Regularmente el Ministerio de Educación, el truncamiento que hace en lo que tiene que ver en las calificaciones, en este caso cuantitativas, lo hace hasta con dos decimales, pero el truncamiento lo hace con tres. ¿Qué quiere decir el truncamiento? Cuando existe este tipo de empates, ¿no? Ustedes saben que una centésima sería el tercer decimal, entonces este decimal, si es mayor de 5 va a ser subir a la décima, a la centésima, perdón. Pero si este decimal es menor de 5 no sube a la centésima. Por tanto, ahí existe el desempate, por ejemplo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la calificación cuantitativa. Ahora, con el tema cualitativo, ¿sí? También, porque puede ser que sean empatados en nota. Entonces, cualitativo. Y por último, se puede tomar en cuenta su conducta, ¿sí? Estoy viendo. Ya. Ahora, otra pregunta, por ejemplo, sobre este tema. ¿Qué criterios se consideran para seleccionar a los abanderados? Solo abanderados. Recuerden que habla de abanderados, portaestandartes y escoltas. Y ahí también saldría otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres dignidades? Por ejemplo. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué criterios se consideran para seleccionar a los abanderados? Ya lo estamos diciendo a cada momento. Primeramente, estar legalmente matriculado. Ya, bueno, esos serían requisitos. ¿Qué criterios se consideran? Lo que estábamos hablando hace poco. Mayor puntuación. Exacto. Rendimiento académico. ¿Qué más? La disciplina y el comportamiento, que son cosas diferentes, ¿no? Ahora, em, ¿quiénes conforman o quiénes vienen a ser las escoltas en este caso? ¿O cómo se las obtienen? ¿O cómo resultan? Según los, perdón, según los puntajes, conforme va haciendo el puntaje cada vez un poco menor del abanderado, siguen los porte estandartes. El porte estandarte de la ciudad o del cantón, luego sigue lo que es el porte estandarte de la institución o plantel. De ahí sí ya vienen los escoltas. Primera escolta del pabellón nacional, segundo escolta del pabellón nacional, luego primera escolta del cantón, segundo escolta y al último primera escolta de la institución y segundo escolta. Serían Correcto, los nueve dignidades, digamos, por la excelencia académica. correcto, mi estimado Jonathan. Y ahí hay una pregunta también. ¿Cuál sería la diferencia entre un abanderado y un portaestandarte? ¿Qué podríamos decir?
¿Cuál es la diferencia entre un abanderado y un porte estandarte? No sé si me equivoco. Tal vez porque el abanderado, pues obviamente al ser el máximo representante estudiantil por su calidad educativa, pues es el encargado de llevar nuestro símbolo patrio y hacer el juramento, porque los de los portes estandartes no hacen jurar la bandera, pues en ningún momento, solo se jura la bandera de la nacional. Digo, no sé si tal vez sea eso. Ya, muy bien, correcto, sí. Entonces, el abanderado es quien lleva la bandera nacional o pabellón nacional, ¿cierto? Mientras que los portaestandartes llevan los estandartes o banderas de la institución educativa o otras entidades, por ejemplo, el cantón. Ya, esa es la diferencia. Y como usted bien lo manifestaba, pues cuando es el juramento de la bandera, quien hace el juramento, pues es el abanderado nacional, ¿sí? Ambos roles son de gran honor y ambos requieren un alto desempeño académico. Eso es cierto, pero sí existe una pequeña diferencia ahí, que sería la que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora, ya habíamos hablado cómo se eligen. em, ¿Qué responsabilidad tiene un abanderado durante su elección? ¿Cuál sería su responsabilidad? De hecho, yo lo acabé de decir. ¿Cuál sería la responsabilidad de un abanderado durante el tiempo que él va a estar como abanderado? Como bien lo manifestaba el compañero Jonathan, pues la bandera tiene la responsabilidad de portar la bandera nacional con Magíster, mucho honor, ¿sí? Dígame. Magíster, disculpe, también es el que es responsable de llevar la bandera en los eventos. Correcto, bien. Entonces, lleva siempre en los eventos o ceremonias oficiales de la institución. Y aparte de eso, en manera personal, sería que vendría a ser un ejemplo, o servir como ejemplo de conducta y excelencia académica, obviamente, para sus compañeros. Eso también podría estar ahí, inmerso, ¿sí? Entonces, como les había dicho ya en la primera unidad, la idea no es que usted se sepa el artículo, el acuerdo literal, como dice en tal punto, etcétera, no. También vamos a razonar un poquito de acuerdo a esta normativa, ¿sí? Entonces, para hacerla inclusive un poquito más didáctica la evaluación, ¿sí? Entonces vamos en este caso, a razonar un poquito. Porque les comento que en el caso donde yo estudié la maestría, en cambio nos hicieron casos, nos ponían casos, por ejemplo, decía, en la institución, Perito del Palote, em, un estudiante estando en horas laborales o en horas clase, sin permiso de nadie ni de la autoridad, se salió del colegio, o sea, se fugó. Y resulta que la estudiante, em, como pertenecía a otro lugar de donde estudia, tomó el bus y en el bus se fue saliendo incluso de su mismo lugar de destino. ¿Cómo debe actuar ahí la autoridad? Por ejemplo, decía. Sí, entonces, en ese caso, entonces a nosotros nos tocaba revisar, claro que igual que ustedes, ¿no? Nos daban tiempo para poder responder las preguntas y buscar la normativa, ver qué se puede hacer, cómo podemos solucionar ese tema. ¿Sí? Por ejemplo, así otro caso, mm, un caso de estudiantes desertores. Decía, un estudiante se quedó en supletorios. Se le comunicó al estudiante personalmente que está en supletorios. Estuvo presente cuando se expuso el cuadro de quienes se quedaban. Y resulta que la señorita o señor no asistió el día que ya le tocaba regresar a supletorios. ¿Qué debe hacer ahí la autoridad con la planta docente, por ejemplo? Entonces, ese tipo de preguntas nos hacían a nosotros en cuanto a la normativa.
Bueno, ahí no, bueno, ahí lo que se debe proceder, pues es, si han pasado 3 días, de acuerdo a la ley, se debe hacer la visita domiciliaria y hacer firmar el acta de desertor, es decir, que ya no va a asistir a la institución, se le hace firmar y uno se libra también de eso, ¿no? Como, como autoridad, como institución. Porque si ya el estudiante no va a regresar, se convierte definitivamente en un desertor y obviamente pues va a perder el año, porque no va a aprobar, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos hacían ese tipo de preguntas en el tema de, se llamaba legislación educativa, creo que se llamaba mismo la, no, políticas educativas se llamaba la asignatura, políticas educativas. Bien, para ir concluyendo. Ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que dice el acuerdo, de la conformación y funciones de los organismos escolares académicos en el Sistema Nacional de... Magister, Sí, perdón que le interrumpa antes que pase al siguiente claro, claro, documento. dígamelo. En el caso de la tarea, la verdad yo ya la subí a la tarea del trabajo experimental, la subí el día de ayer. El flujograma. El programa, ajá, yo le había trabajado con el 180-11, como usted nos había dicho que por ese momento trabajemos con ese. No lo compartía también porque yo lo había leído a este de acá, e incluso en la parte del reconocimiento. Ahí habla del 24 de mayo en régimen Costa, lo Ujú. cual ya nos está dando desde hace algunos años. Entonces, sí se me parecía bastante lejano. Y yo la verdad me pegué a ese. Pues, la tarea está así, no está, por ejemplo, está desde segundo grado, no está de quinto como lo está exponiendo este momento. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, en ese caso tiene tiempo todavía, mi estimado, para que la pueda corregir. Mm, Está hasta el día de mañana, me parece. ¿O hasta qué día es? Déjeme ver. No sé, yo les puedo aumentar, solicitar a sistemas que los aumenten, porque ellos son quienes hacen eso. Sí, todavía dice que tienen un día, 2 horas. Entonces, sería de corregirle. Em, También recordarles pues que el documento que acabo de exponer ya les había compartido en el grupo el día miércoles, me parece que fue. Estos documentos yo los solicité directamente a Coordinación Zonal de acá de la zona 7 porque tengo por ahí unas amistades, yo trabajé allá. Sin embargo, pues tampoco ellos tienen los papeles ahí ese ratito. Se demoraron un poco, pues sí me los entregaron. Y por eso les compartí ese momento. Entonces sería más bien que corrijamos para poder tener una tarea acorde, ¿no? Y eso sería. Listo, Majestad. Ya. Bien, entonces de acuerdo a este documento, también algunas preguntitas y todavía nos falta el otro que vamos a avanzar. Pero bueno, igual se van a hacer preguntas de forma, ¿no? No de saber exactamente ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría consultar aquí a ustedes qué son los organismos escolares académicos en el sistema educativo. ¿Qué son? O sea, explicar, o sea, cómo son, qué son, ¿no? ¿Qué son los organismos escolares académicos en el sistema educativo? ¿O qué vienen a hacer dentro de la institución? Y no cómo se conforman todavía no, sino qué son, qué son estos organismos escolares. No sería como agrupaciones, organizaciones que están encargadas de velar que se dé el cumplimiento de normativas y estatutos, no sé, que establece el órgano más alto que venía a ser en este caso el Ministerio de Educación. Correcto, mi estimado Joan. Muy bien. Asimismo, pues los organismos escolares académicos son estructuras organizativas dentro de la institución educativa que se encargan de la planificación, coordinación y supervisión, como decía Jonathan, de actividades académicas y administrativas, ¿sí? Entonces están ahí como para, en este caso, ser jueces en este caso, ¿no? De esto. Entonces, otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los principales organismos escolares académicos? El Están ahí en Consejo la normativa. Sí, dígame, Homero. Está bien.
Claro, el Consejo Ejecutivo, la Junta de Coordinación de Área, la Junta de Docentes y el Gobierno Escolar. Correcto, muy bien. Está ahí dentro del documento, ¿no es cierto? Dentro de estas, ¿quiénes conforman en este caso la dirección de la institución? Por ejemplo, también se encuentra en el documento. ¿Quiénes conforman la dirección de la institución? Algo parecido a lo que decía Jonathan. Entonces, está compuesta por el rector, director o líder, ¿no es cierto? Si existe el vicerrector o vicedirector o bueno, y los coordinadores académicos o los coordinadores de áreas, en este caso, quienes son responsables también, pues, de la gestión y administración de la institución educativa, ¿sí? Recuerden que los coordinadores de áreas en instituciones de más de 120 estudiantes son muy importantes porque a través de esto se realiza inclusive la planificación, ¿no es cierto? O sea, no es, ellos se encargan inclusive de cuando existen las evaluaciones trimestrales en este caso, de revisar primero si están acordes, de aprobarlas, ¿no es cierto? Por eso hay la junta académica, se reúnen y lo hacen. Entonces son importantes, ya que son quienes se encargan de la responsabilidad de la gestión y administración de la institución educativa. ¿Ya? Otra pregunta sencilla que se encuentra ahí podría ser, ¿qué es el Consejo Ejecutivo y quién los integra? Por ejemplo, ¿quién es el Consejo Ejecutivo y quiénes lo integran? Y el Consejo Ejecutivo vendría a ser como el organismo más importante dentro de lo que es la institución educativa. Se encarga de velar tiene que ver con lo que es planificaciones, cumplimientos de cronogramas, todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo y está compuesto por la máxima autoridad, eh, tres, si no me equivoco, tres vocales suplentes y tres vocales principales y un secretario. Correcto. A ver, alguien más, tal vez ahí se le quedó algo. El Bueno, no, vicerrector, lo dijo bastante bien. Creo que sí, en realidad es el organismo de la institución donde está encargado de orientar la gestión pedagógica escolar y administrativa. Y lo conforma pues, el rector, vicerrector, tres vocales principales que vendrían a ser los escogidos entre los docentes y el secretario, que es escogido de los miembros del Consejo Ejecutivo. Correcto, muy bien. Sí. Ahora, dentro de las funciones de los organismos escolares, académicos, ¿no? Yo podría consultar también qué funciones tiene el Consejo Ejecutivo. Es decir, qué es lo que debe hacer, cuál es la función. Magíster, aquí creo son algunas de las funciones. Pero Eh, podríamos no sé sintetizarla. si Lo de más pronto se podría importante. decir algunas que creamos más principales. Exacto. La uno será, creo, coordinar la elaboración de instrumentos de Eso, planificación. correcto. Creo que la otra sería también la implementación de acciones para el cumplimiento de los estándares Ujú. y dar seguimiento a la implementación de adaptaciones curriculares. En este caso también hay un documento que habla Correcto. sobre la inclusión, entonces por ahí, para mí me quedaría con esas tres por el momento, porque son algunos. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? La administra Yo y Magíster, la administración de los recursos, evaluación y el control, la política y la regulación. Correcto, muy bien. Claro, o sea, como bien decía Homero, lo más importante, ¿sí? El Consejo Ejecutivo colabora en la elaboración en este caso, el instrumento de la institución que es el más importante, que es el PI, el Proyecto Educativo Institucional, ¿no es cierto? Apoya las tomas de decisiones importantes, también lo hace. Y lo que decía Homero, supervisa el cumplimiento de la normativa
y participación en la evaluación de la gestión educativa. Perfecto, ahí ya está más que sintetizado lo que son las funciones del Consejo Ejecutivo. ¿Ya? Dentro de las generalidades y colaboración, por ejemplo, podríamos invocar o podríamos decir cómo se coordinan los diferentes organismos escolares académicos. Cómo se coordinan los diferentes organismos escolares académicos. O qué deben hacer, por ejemplo. Al momento de yo hablar de una coordinación, esta la podría hacer a través de reuniones periódicas, ¿ya? Podríamos elaborar planes conjuntos y una comunicación constante entre todos los organismos escolares. ¿Para qué? Para nosotros de esta manera asegurar que todas las acciones estén alineadas con los objetivos educativos, ¿sí? Entonces, no se asusten si yo les pregunto eso. ¿Cómo se coordinan los diferentes organismos escolares académicos? Entonces, ahí está la respuesta, ¿sí? A ver, otra más. Bueno, podríamos hacer muchas preguntas, ¿no es cierto? Pero vamos con otra ya netamente de la parte de lo que es la comunidad educativa. ¿Cómo se involucran los padres de familia en los organismos escolares académicos? Ojo, recuerden que eso es parte de la institución. ¿Cómo se coordinan, perdón, cómo se involucran los padres de familia en los organismos escolares académicos? ¿Cómo se involucran? Estimado docente, los padres de familia se involucran dentro de la conformación de las directivas de grado o curso, ¿No? ¿sí? Correcto. Después de ello, ellos pasan a formar lo que es el comité de padres de familia Muy bien. Ajá. para coordinar acciones, coordinadamente con la institución y ayudar a fortalecer las actividades que también ellos también presentan un plan de trabajo que también ¿No? deben coordinarlo con la institución, igual que el consejo estudiantil, todo eso. Perfecto, Marlon. Muy bien. Excelente respuesta. Así mismo es. ¿Sí? Los padres de familia participan activamente a través del comité de padres de familia. ¿Sí? Y no solamente de toda la institución, sino de cada grado, ¿sí? O de cada curso. ¿Y por qué lo hacen? Para colaborar en actividades que favorezcan, pues, al desarrollo integral de quién, de sus hijos o de los estudiantes. Eso es todo. Muy bien, estimado Mario. Bueno, para ir concluyendo, nos quedaría pendiente el otro documento que lo podríamos revisar mañana. Recuerden que la evaluación se activaría luego de la clase del día de mañana y más o menos así están interpretados lo que serían las preguntas, ¿sí? Y ya como lección, la última pregunta. ¿Qué es el proyecto educativo institucional y cuál es su relevancia, por ejemplo? Bueno, los que trabajamos en instituciones educativas, creo que sí podríamos contestar rápidamente esto. ¿O qué es el PI? ¿Qué es el PI y cuál es su relevancia? Magíster, yo creo que el PI es un documento que define la identidad de la institución con objetivos y estrategias claras ¿No? y, y, e integra la participación de toda la comunidad educativa como relevancia. Muy bien, correcto. Entonces, el PI es un documento, como decía Homero, que define la identidad, la misión, la visión, objetivos de la institución educativa. Y esto es muy importante porque guía las acciones y decisiones de todos los organismos escolares, académicos, claramente establecidos, ¿no? De tal manera que asegura la coherencia y efectividad en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, por eso es el documento más importante que tiene la institución. Claro que también tenemos el código de convivencia, etcétera, ¿no? Pero este plan educativo institucional es el principal, el documento que tiene que estar sí o sí en la institución. Bien, estimados maestrantes, pues
quedemos para mañana el último documento para revisarlo a sí mismo, hacer un pequeño test como lo hice ahora. Las preguntas van a ser así, yo les doy mi palabra, así van a ser. La última vez en la unidad uno, pues veo que todos, o casi todos, tuvieron la mayoría de nota. Sí mismo, simplemente reflexionar un poquito antes de elegir la respuesta y estar contestada correctamente. Sí, eso, mis estimados maestrantes. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra consulta acerca de las actividades, ¿no? Las actividades las dos actividades que tienen que hacer. En este momento, terminando la clase, les activo nuevamente el foro para quienes quieran revisar. Quizás ahora sábado tienen un tiempo, voy a mejorar aquí, voy a escribir acá otro poco, no sé. Y claro, las dos o tres personas creo que son que no han podido realizarlo en su momento, pues, como les digo, soy muy flexible, muy accesible. Estoy para ayudarles, para colaborarles, ¿sí? Entonces, en este momento les activaría. Tienen la posibilidad todos, hasta las 23 horas con 59 de revisar y mejorar en el caso que quieran hacerlo. Sí. Y cualquier otro asunto, cualquier novedad, pues un mensajito en el WhatsApp y yo les puedo colaborar. No tengo ningún inconveniente con eso. Eso, mis estimados maestrantes, si no hay ninguna otra novedad, entonces el día de mañana a la misma hora nos conectamos y seguimos trabajando con el último documento que nos queda pendiente antes de la evaluación final de la unidad 2. Gracias, Magíster, compañero. Excelente día. Igualmente, excelente día para todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Entonces, Gracias. Sí, Magister.